En este episodio de Cuentos en la Virgocueva, Yo lo que creo acá, que el problema es que él tendrá intelecto por encima de una media, pero que la justicia tiene un intelecto por debajo de una media. Con la media festejando. La media policía. Nos encontramos de nuevo. Maldito Casey. Maldito Siempre un paso Casey. adelante de mí. Siempre un paso delante cauteloso. de mis pasos. Ay. Tuve que tomarme un descanso porque me tuve que ir a bañar a un lavarropa Y sí, y perdí a mi par. Un Perdí lavarropa al mató a mi compañero madre. ahí. Perdí a mi compañero ahí. Bienvenidos a Cuentos en la Virgocueva, el podcast en donde hablaremos de distintos acontecimientos. Entre ellos pueden ser casos paranormales, de criminología extraterrestre, otros eventos o todo lo que consideremos digno de ser contado en la Virgocueva. Mi nombre es Mandy Potter y me acompaña como hoy y siempre la gran Marcasina. Oli, ¿cómo están en sus casas? Yo no estoy en casa, estoy en la Virgocueva y estoy muy contenta de estar acompañándolos una vez más. Vamos. ¿Vos, Mandy, todo bien? Todo bien, todo bien. Me acompaña también a mi izquierda el gran Cristian Frigo. Hola, mi nombre es Cristian Frío y estoy acá para hacer comentarios innecesarios, inapropiados y tratar de meterle humor a temas que normalmente no lo tienen. Y ustedes contéstennos en sus casas, ¿cómo están? Bien, Mandy, mal, Mandy, Del del orto, orto, Mandy. Mandy. Contéstenme, que me hace muy feliz leer sus comentarios. ¿Qué tal la semana? Y la verdad, por suerte descansada, por suerte bien. Comer pisita rica siempre hace bien, así que... Sí, la verdad que sí. chocha. Pizza y birra. ¿Vos qué tal? Bien, todo lindo, por suerte, le ponemos onda. Así hay que hacer. Así hay que Vibrar hacer. alto, No te vamos alto, a preguntar, no te Bien. preocupes, no te Estaba por preocupes. mandarlas a cagar. nada más. No te íbamos a preguntar, no te preocupes, todo tranquilo. Vamos a hacer como en los juegos, omitir. Claro, omitir intro. Tiki. Ese es el estado mental de Cristian Frigo hoy. Pero agradecemos que estés con nosotros, Bien ahí. pese a todo. Pero bueno, vamos a retomar. Estaba para largo, daba. Ahora sí, vamos a retomar en donde nos quedamos en el episodio anterior. ¿Qué nos vamos a retomar? Sí, nos vamos a remamar ahora. Uy, buenísimo. No traje nada. Previously on Cuentos en la Virgocueva, habíamos conocido a John Wayne Gacy, un hombre que era un hombre servicial, un hombre de su casa, un hombre de su familia, maltratado por su padre, super violín, estuvo preso, salió a los 17 meses, no cumplió una condena de 10. Tenía una competición en la vida bastante tóxica con una media, eso, tal cual. Y le gustaba mucho el espacio político. Terminó convirtiéndose en un payaso llamado Pogo, que hacía Pogo. fiestas de mucha gente en su casa y eran fiestas copadas, por lo que había olor a podrido y ahí nos quedamos. ¿Sabes qué faltaba en las fiestas del payaso Pogo? Mi verga. No, iba a decir Pogo, pero bueno. Técnicamente faltaba. Claro. Las dos cosas son correctas. Era- Como decía en los videos de Capstop. No, eso no es correcto. En las fiestas del payaso Pogo faltaba Pogo. Faltaban bandas, seguramente. faltaba Mar llevando metal y Un poquito bierra de Pogo. a su vida, un poquito de Pogo. Pero Pero Tal bueno, vez eso lo hubiera salvado a alguien. Pero bueno, a mí por lo menos me salvó. claro. Sí, a vos te salvó el Pogo y el metal. Eso es bueno. Y el alcohol. Y sí, Y la pizza. Siempre, Y sí. Forever Pizza. sí, siempre. Guerrín. ¿Qué? Nuestro sponsor del día. ¿No? Te amo, Guerrín. Este episodio es traído a ustedes gracias a... Ya quisiera. Ya quisiera yo Oh. igual. Cualquier cosa que nos Porque sponsore. me muero de amor. ¿Pastillas de suicidarte? Sí. Venga, No, para adelante. oiga, eso no. Bueno,
En el capítulo anterior yo les había dicho que todos se quejaban de que en la casa de este hombre había olor a podrido. Sí. Y si ya algo habremos aprendido, es que el olor a podrido puede significar una sola cosa. No necesariamente, pero No una, en pero- nuestro podcast sí. En nuestro podcast, sí, estamos hablando de cosas que hablamos acá. Sí, sí, generalmente gente que ya no está entre nosotros, sino entre las partes de la casa de otra persona. de otra persona. Pero bueno, era 11 de diciembre de 1978, hacía mucho frío. Elizabeth Priest cumplía 46 años y decidió Feliz interrumpir... cumpleaños, Elizabeth. Sí, no sé si va a ser tan feliz esto, pero bueno. Y decidió interrumpir los preparativos de su cumpleaños para ir a buscar a su hijo Robert a la salida del trabajo. Cuando llegó con su auto, faltaban unos minutos para que su hijo saliera. Robert tenía 15 años, estaba en el secundario y trabajaba media jornada Estaba en siendo la explotado. farmacia Nissan. ¿A los 15? Sí, un trabajo de medio tiempo. Un trabajo menor de edad. No, en Estados Unidos los adolescentes tienen trabajo de 4 horas, 5 horas. Hay gente que tiene pasantías. Claro, también. hay gente que tiene pasantías, Bueno, sí. bueno. Te falta jugar a los Sims. Me falta jugar a los Sims, sí, te seguramente. enseña mucho sobre la cultura yankee. Acá sí Bien. sería trabajo infantil, pero... Sí, no sé, esa parte capaz no me escapa. El joven salió y le dijo a su madre que la espere unos minutos porque tenía que hablar con un contratista sobre un empleo de verano. Se veía entusiasmado con la propuesta porque la paga prometía ser mucho mejor que la de su trabajo actual. Ujú. Pero el adolescente nunca regresó y esa sería la última vez que su madre lo vería con vida. Luego de una larga espera realizó la denuncia a la comisaría porque su hijo había desaparecido. La última vez que lo vio fue en la farmacia Nissan, donde estaba hablando con el contratista de obras John Wayne Gacy. Luego de insistencias en la policía, el detective James Pickle abrió una investigación. Pickle, sí. James, Pickle Rick. Ay, me acaba Rick. James Pepino se llama. Juan Pepino. Y así descubrí... Che, los Pickles no eran también los de Rugrats. Sí, Ah. familia Pepinillo. Y así descubrieron que abrieron una investigación, abrió el Pepinillo, el detective Pepinillo abrió una investigación y así descubrieron que John Wayne Gacy tenía antecedentes penales por sodomía y que la víctima había sido un chico de 15 años, que también había sido arrestado en 1972 tras ser denunciado por un hombre llamado Jackie D por agresiones violentas y la denuncia de un tal Rignan hacía unos meses. Ok. Después les voy a contar más sobre esta persona. La policía decidió dirigirse a la casa de Gacy e interrogarlo sobre el joven, ya que era la última persona que lo había visto en ese día. Cuando llegaron a su casa, los atendió amablemente hasta que le pidieron que lo acompañen a la comisaría. Su cara se transformó a un rostro muy enojado y les dijo que en ese momento no podía ir y que lo En este estaban... momento no puedo ir preso, muchas gracias. No, Venga después. no, y que lo estaban molestando, que era un momento sensible para su familia, ya que lo había llamado su madre desde Arkansas para informarle que su querido tío Harold había fallecido. No el tío Harold, no. ¡No, tío Harold! Acaba de aparecer en la historia y ya murió. Sí. Y él tenía que hacer los arreglos del funeral. La policía insistió en que lo acompañara y Gacy terminó gritándoles que no tenía ningún respeto por los muertos y que iría más tarde a declarar. Finalmente, la madrugada del 13 de diciembre se acercó a declarar, pero no tenían mucho para inculparlo. Pero la familia presionó para que se siga investigando. Como que la madre sospechaba, estaba segura de que había algo raro con este tipo. Y el chabón le estaba ofreciendo pagarle mucho más de lo que le estaban pagando ya. Y además, antecedentes de abuso Y sí. y Sí, de no. estar preso, o sea, de tener una condena. No es que se decía que abusaba, se sabía que fue condenado Fue por condenado, abuso claro. y No, no era suficiente. es como no es suficiente, pero no es suficiente. No, para ellos. Además debería seguir preso para ese momento. Sí, tal cual, debería seguir preso. Y así fue como decidieron registrar su casa. A Gacy no le agradó la noticia, pero entregó las llaves de mala gana. Ciertamente lo que hallaron no fue la gran cosa. Para mí, sí. Es como todas las red flags, no sé qué más necesitaban encontrar, pero bueno.
restos de marihuana, películas pornográficas, varias píldoras compradas en la farmacia, un anillo de la Maine West High School con las iniciales HAS. Ahí hasta el anillo era un poco mi casa, capaz. Sí. ¿Entendés? La casa de cualquier mortal. Me parece raro que un chabón de, no sé, 40 años tenga un anillo de... Dijo hasta el anillo. Daria. No, yo hablaba del porro. Ah, y del no, porno sí, del y otro de- no, el otro Eso, sí, eso me sí. parecía Lo del normal. anillo El es como ya que es con como- iniciales de otra persona de Eso sí. secundaria, Sí, eso. de un abusador, es como turbio. Suena trofeo. Sí, suena trofeo. Un par de esposas y una mancha de sangre en la alfombra del pasillo que iba hasta el baño. Oh, como arrastraron algo. En el ático encontraron algunas insignias de policías, una pistola, una botella vacía con olor a cloroformo y un consolador de gran tamaño. Ajá. Bueno, pero ¿De qué tamaño? es como, ¿no te resulta sospechoso? No. La sangre, el anillo Claro. es sospechoso, Sí, lo del No cloroformo es encontraron gran sospechoso, cosa, claro. el consolador. Bueno, eso, qué sé yo, puede pasar. Si vamos a estar, si vamos metiendo en cana todo lo que tengan consoladores grandes, estamos en el horno, todos. Vamos todo preso. Si bien no encontraron... Mati sobre todo. Mati seguro. Oiga, Si bien no encontraron nada con qué poder inculparlo, siguieron sospechando. Y fue así como el fiscal decidió mantenerlo vigilado las 24 horas del día. Es decir, mirándolo fijo. Te estoy mirando. te estoy viendo poco. Iba al baño y se paraba enfrente y hacía. Te estoy mirando. Como una suricata. ¿Me traes papel? No, yo solo vigilo, Yo no solo traigo te estoy papel. mirando. Te estoy mirando nada más. Es decir, siempre había... Quiero recordar que te estoy mirando. Estaba durmiendo el flaco. Te estoy mirando. Ay, prosigo. Es decir, siempre había 2 oficiales por turno para había seguir al 2. sospechoso constantemente. O sea, a donde iba lo seguían. Tipo, y ya, anotaban eso lo dejamos claro. todos sus pasos. Empezaron a investigar más a fondo al sospechoso, comunicándose con sus exmujeres y con todos sus vecinos. Cualquier información era útil y las alertas empezaron a prender. Ya que descubrieron que por lo menos 3 jóvenes varones que habían tenido contacto con Gacy estaban desaparecidos hacía ya un par de años. Ah, miércoles. John Butkovich, ex empleado de PDM, Greg Gotzik, también ex empleado de la empresa, y John A. Singh, a quien hallaron en la casa del sospechoso su anillo de graduación, el de las iniciales HAS. Me encanta que, sí, en realidad, vos decís que tiene intelecto más que la media, pero no estoy viendo eso. Porque mataba a gente que trabajaba para él. Sí, pero igual estuvo un par de años laburando tranquilo, o sea, era una persona buena para la comunidad. Yo lo que no- creo acá, que el problema es que él tendrá intelecto por encima de una media, pero que la justicia tiene intelecto por debajo de una media. Con las medias festejando. La media policía, nos encontramos de nuevo, maldito Casey, Maldito siempre un paso Casey. adelante de mí. Siempre un paso Tan delante de cauteloso. mis pasos. Ay. Tuve que tomarme un descanso porque me tuve que ir a bañar a un lavarropa Y sí, y perdí a mi par. Un Perdí al lavarropa mató a mi compañero madre. ahí. Perdí a mi compañero ahí. Ay. Y me reasignaron a otro. Y tenía un compañero que era una media de otro color. Claro. Era toallín. ¿Una media naranja era? Claro. Mi media naranja. Mi media naranja. Qué inventivos que estamos hoy, ¿eh? Aguante la media policía. La media policía. No, mi La media mi primera Kobani. novia me regaló para nuestro primer mes una sola media naranja. Por eso me acuerdo de la media naranja. ¿En serio? Oh. Sí, sí, sí. Qué regalo choto. No, bueno, pero era simbólico. Era simbólico, además era la primera novia hace 100 años, eran chiquitos, ¿cuánto te podés comprar de adolescente? Está bien, pero es que el chiste... Sale como el 500 chiste me pesos un par de medias. El chiste me parece como... No fue primera novia, fue Janet, o sea, Sí, no fue la ya- primera, fue la primera en serio. No, duró no te mucho. hacía falta que... No, porque tuve novias antes, pero no duraron mucho. Igual yo Pero ya no había le entendido. regalaron medias. No me regalaban Claro. medias naranjas, sí. Bueno, ¿sabes qué? También técnicamente te liberó. Como Adobe. La perdí las medias, sí. Ahí vos podías decir... ¡Soy libre! Soy un Cristian libre. El amo le ha dado
a Dobby un calcetín? ¿Qué? Yo no. El amo le ha obsequiado a Dobby una prenda. Dobby es libre. La ama le ha dado a Dobby una media. Un saludo a Janet, gracias por la media. Capaz se lo quería sacar de encima en esa época y él no entendió. Claro, y él Dijo, no bueno, entendió. tiraron un par de Claro, años. no cuánto te diría. De hecho, tal, no importa. Un asesinato por día. Digo, Claro. un homicida por día, por favor. Sigamos. Los oficiales tenían la orden de no esconderse y que Gacy supiera que estaba siendo vigilado. I'm watching you. Sí, le decían, te estamos mirando. Este en principio no se lo tomó a mal. Le Intentaba, gustaba que lo mire. claro, intentaba seducirlos y bromeaba de que tenía guardaespaldas, pero también a veces tenía ataques de ira donde los insultaba y amenazaba con denunciarlos por hostigamiento. ¿Ustedes también se atragantan con su propia saliva? A Sí. veces. Qué bien. Su buena imagen pública se estaba destrozando y Gacy estaba entrando en desesperación. Pero este rompecabezas se resolvería la mañana del 19 de diciembre, cuando Gacy quiso ser amable e invitó a los policías a su casa a tomar algo. Ay, qué lindo. Ah, el corazón de la torre le pasó al chabón. Ajá. Una así, como la de Edgar Allan. Alan Poe. Uno de los oficiales se quedó hablando muy animadamente con Gacy en la cocina. El otro pasó al baño. Pero, ¿qué te digo? Que cuando el agente Schultz estaba en el baño, se prende el sistema de calefacción de aire caliente. Y este aire largaba un olor nauseabundo, un hedor húmedo y en un ambiente cerrado producía ganas de vomitar. El agente supo reconocer al instante el indudable olor a muerte y cadáveres porque había estado en la guerra. El 21 de diciembre, con la declaración del agente, el fiscal Sullivan ordenó una orden de registro que permitía acceder legalmente a la planta subterránea de la vivienda. Además, uno de los empleados de Gacy había declarado que éste en varias ocasiones le había pagado extra por hacer unas zanjas en su jardín con el pretexto de que eran para unas tuberías. Gacy enloqueció. Trató de demandar a los agentes policiales por persecución, pero también le declaró a un empresario cercano a él y a uno de sus empleados que había matado a 30 personas. Bueno. Tranqui. Y luego fue a visitar la tumba de su padre. En este momento Gacy ya había perdido los estribos, estaba extremadamente ebrio y drogado, además de presionado y acorralado. Mientras tanto, en la excavación de su casa, los agentes encontraron en estado de descomposición al menos 3 cuerpos. Uf. 3. Okay. Y no habían excavado mucho, habían excavado poquito. Y por lo que decía la fuente, que acá no lo agregué, excavaban un poco y encontraban como algo gelatinoso. Porque ya llevaban meses ahí los cuerpos. Era tanto lo que encontraban y era tanto el olor, no habían llevado la protección necesaria. O sea, como que, no sé, fueron No estaban bien preparados. pensando que capaz no encontraban nada. Claro. Entonces, cuando empezaron a encontrar cosas, se dieron cuenta de que iban a empezar a infectar como la escena del crimen y ahí sí llamaron forenses que fueron con equipos especiales y dicen que la excavación duró días enteros porque seguían encontrando y no paraban de encontrar. A todo esto lo que estaban buscando todavía era a Robert Priest, Que no estaba ahí. Gacy fue arrestado y terminó confesando haber matado al menos entre 25 y 30 No era personas. necesario No. Dibujó en un plano de su casa el lugar exacto donde se encontraba cada cuerpo y tal como había declarado llegaron a encontrar 28 cuerpos enterrados. ¡A la mierda! En el sótano que estaba excavando, más uno adicional, el de John Butkovich, bajo el cemento del garage. Gacy además declaró que al menos 4 cuerpos los había tirado al río Des Plaines, entre ellos uno era Robert Priest. Claro. Y la razón que explicó es que ya no tenía más espacio y que estaba agotado de excavar. Claro, sí, pobre. Lo que dice la policía es que en realidad esta era un chamullo y que en realidad
Que le quedaba espacio todavía, que no que era mentira y que lo podía. No, sí. Lo que pasó es que días antes de este pibito, ¿se acuerdan que yo les dije que tenía una denuncia de un tal que no Sí. sabían bien Sí. quién era? Bueno, fue a una de sus víctimas que secuestró. Chabón se peleó con la novia y salió a dar una vuelta. Y él lo agarró, lo secuestró, lo metió adentro del auto, lo violó, lo golpeó, lo recontra torturó y después lo dejó tirado por ahí, pensando que estaba muerto y no estaba muerto. Y esta persona medio se acordaba, en realidad como lo durmió con cloroformos, como que tenía Claro, blackout. recuerdos Sí. que iban y venía y lo denunció, pero no sabía quién era. O sea, medio lo describió, pero no sabía que era él. Entonces es Era un como que, payaso. como que No estaba disfrazado de no payaso. estaba imagino, disfrazado de si no era payaso. bastante fácil de reconocer. No sabía bien quién era, pero coincidía mucho el tipo de ataque con lo que él ya venía haciendo. Entonces lo que dicen es que en el momento que lo va a buscar la policía por lo de este pibe, él tenía el cuerpo del pibe ahí en su casa, en el ático, y se acuerda de ese chabón que lo deja tirado y dice, bueno, antes de que me agarren, tipo, voy y lo tiro, porque no tengo tiempo de enterrarlo, porque Claro. llevaría mucho Claro. más tiempo. Y ya me están viniendo a, tipo, vieron que él dijo que no podía ir a declarar porque se había muerto el tío Harold. ¿Te vas a acordar de una película de Rob Zombie, La Casa de los Mil Cuerpos? Sí. Algo así. Todo ese tiempo que él dijo que estaba haciendo un funeral, se deshizo del cuerpo. Ujú. Técnicamente no tenía más espacio. Técnicamente estaba diciendo la verdad. O sea, técnicamente no tenía más espacio, pero técnicamente también lo podría haber enterrado si hubiese tenido más tiempo. Pero como no tenía más tiempo, fue más fácil ir y tirarlo. Claro, ya lo estaban investigando, entonces no daba más. Finalmente, Gacy confesó... Finalmente. No es como suena. Suena. Confesó a la mayoría de sus víctimas. Declaró que la primera fue en 1972. Explicó que su área de captura solía ser la estación de autobuses Greyhound de Chicago y sus alrededores. Nosotros solo habíamos preguntado su nombre, señor, pero gracias por toda esta información. No viene mal. Allí interceptaba a las víctimas por sorpresa, haciéndose pasar por oficial de policía o persuadirlas para subirla a Eso su explica lo que encontraban en Oldsmobile el ático. negro, ofreciéndoles dinero a cambio de sexo o con la promesa de un trabajo mejor en su empresa. Una vez en su casa, su modus operandi, o sea, los que podía llevarse a su casa, consistía en persuadir a su víctima a ponerse unas esposas a modo de juego, con la promesa de enseñarle un truco para sacárselas sin usar llaves. Ah, un genio. Cuando sus víctimas estaban indefensas, comenzaba a violarlas, torturarlas sádicamente y para que los vecinos no escucharan los gritos, les metía un par de medias en la boca. Se encontraron nuevamente. Nuevamente. La media se había quedado sin trabajo y tuvo que Que aceptar lo que pudo. Sí, así es. cómplice de La media John terminó Wayne. siendo cómplice. Este es el plot twist de este episodio. Y si la víctima mostraba resistencia, usaba cloroformo para adormecerla. Otro de sus métodos favoritos era el de la cuerda, con el que Gacy estrangulaba a su víctima aplicando un torniquete, mientras observaba cómo moría lentamente. También reveló que algunas de sus víctimas habían convulsionado por 1 o 2 horas y que entonces los estrangulaba tirando de una cuerda o media de nylon. Sigo diciendo, no sé por qué este tipo estaba dando tantos detalles que no le preguntaron. Y El- capaz que sí. Y ahora o estaba, para es mí estaba como- orgulloso ya. Es Sí, como, ya estaba como... ya estaba vendido, ya estaba en el horno. Sí. El patrón preferido de Gacy eran los adolescentes y jóvenes de entre 14 y 21 años. Elegía a aquellos que creía que tenían algún conflicto de vínculos o que percibía vulnerables por su situación familiar. El asesino reconstruyó cronológicamente su historia final, o sea, cómo había asesinado a quién. A los 30, más o menos. En realidad, hay muchos que nunca reveló las identidades. O Y sea, que hasta el día de hoy, por la descomposición que tenían los cuerpos en ese momento... nadie lo reclamó, nada. No es porque nadie los haya reclamado, no los pudieron identificar. Está bien, O sea, pero- pensá que estamos hablando de los 70s, 80s, la tecnología era muy distinta ahora. De hecho, poco, en el 2017 reconocieron con lo que quedó de un cuerpo, recién ahora pudieron reconocer de quién era.
con las nuevas tecnologías. Sí, creo, me tengo que fijar, pero hay un capítulo que hablamos de esto justamente, el Summer Man. Sí. Y habíamos quedado en que iban a trabajar en revisar el cuerpo, pero no busqué update. Después sí tengo algún Hay que hacer traigo. update. El asesino reconstruyó, eso ya lo leí. En otros casos, la policía se encargó del rastreo de datos para la reconstrucción. O sea, algunas cosas las dijo él, otras cosas la policía le fue reconstruyendo. Gacy reconoció haber interceptado a su primera víctima. Otra persona que declaró fue la media. Sí, la media. Él me aplicaba. Él me aplicó. Metí hizo en la traer boca a- de gente. A mí me hizo traer a mi prima media de nylon para la tortura. El 3 de enero de 1972, cuando Timothy regresaba de visitar a su abuela en Michigan y se dirigía a su casa en Nebraska. Esa noche, Timothy McCoy debía hacer un tiempo en la estación de Chicago para esperar la salida del próximo autobús que lo llevaría a su destino. En ese periodo de espera, Gacy se fijó en él y le ofreció amablemente realizar un tour por la ciudad y pasar la noche en su casa. Luego lo llevaría de vuelta a la estación. Claro que sí. El joven de 18 años fue asesinado a puñaladas en el dormitorio de la casa de Summerdale en un confuso episodio relatado por Gacy, quien dijo que al ver al chico preparar el desayuno con un cuchillo en la mano, pensó que quería matarlo. Claro. O sea, lo peor de todo fue que este chico fue en buen plan. Y estuvo con el chabón en buen plan. Y al otro día... Lo mataron. Igual. Claro, no, esto fue confuso y creo que si esto no hubiese pasado, por ahí hubiese tardado más tiempo en darse cuenta el placer que le daba matar o someter. Porque, bueno, no, someter ya lo sabía porque era violín. Pero el chabón lo mató porque el pibe estaba haciendo el desayuno. O sea, sí. Estuvieron, qué Yo sé ahí yo, deseando que me hagan desayuno claro, y él está matando gente claro, por le hacen no, el desayuno. El chabón estuvieron, qué sé yo, y el pibe de pana, de hospitalario, No, sí, un buen tipo. todo chill, Estaba haciendo le los hizo el bacon desayuno. bacon con eggs. Claro, y el Bacon. chabón lo vio con un cuchillo y flashó Está loquísimo. que lo iban a matar, entonces lo mató él primero. Claro que sí, es lo que uno hace cuando alguien te agarra un cuchillo. Sí, obvio. Cuando alguien te hace el desayuno, Sí. Lo matás. peligro, peligro. Por las dudas, peligro. si están chongueando, no le hagan el desayuno a su A su payaso. chongo, Si chonga. se los están haciendo, bueno, Claro. ojito. Bueno, sí, claro, con cuidado. Igual lo que se vestía de payaso era anecdótico, no era que iba a disfrazar. Yo me imaginé a un payaso. No, era anecdótico, pero quedó recordado como el payaso asesino, Ok. aunque no se disfrazaba de payaso para asesinar. matar, claro. Y terminó cumpliendo miedo de un montón de gente. Claro, Como tal un cual. payaso. Que un payaso. Pasaron 3 años para que el joven de 17 años, John Butkovich, que trabajaba en una ferretería, conociera a Gacy. El contratista le ofreció una mejor paga en su empresa y pronto se convirtió en un trabajador de confianza. Como era habitual, los empleados de Gacy iban a su casa, ya fuera a buscar la paga o porque él los invitaba a comer. No, películas Carol, porno. su segunda esposa, ¿se acuerdan de la segunda esposa? Todavía vivía ahí cuando lo mató a este pibe. Y sentía mucho aprecio, de hecho, por el pibito a quien llamaba el pequeño John. Butkovich había colaborado en la mudanza de la madre de Gacy a la casa de su hermana Karen, cuando ella se fue, que La se casaron y ella se Karen. fue. Sí. La noche del 31 de julio de 1975, el pequeño John le comentó a su padre que Gacy le debía varias pagas, o sea, le debía horas de trabajo que no le había pagado. Y el papá le aconsejó que vaya hasta la casa y que se las reclame. Esa noche, Butkovich decidió hacer la reclamación y se dirigió con un par de amigos a la casa de su jefe, pero no consiguió el cheque en ese momento. Esa noche fue la última vez que lo vieron. Ay, pobre el padre, me imagino la culpa de que vos le dijiste, andá, hacete valer. Sí. Y Decirle que te pague. ¿qué pensás? Porque además también es No, eso, igual todo es el mundo piensa que es inesperable, o un sea. buen Sí, chabón. claro, todo el mundo piensa que es un buen Nadie chabón. esperaba eso, pero bueno. Poco se conoce sobre Darrell Julius Sampson, de 19 años, y las circunstancias de su desaparición, ocurrida el 6 de abril de 1976. Su cuerpo, que estaba enterrado en el sótano, pudo ser identificado entre noviembre de 1979 y marzo de 1980. En el momento de su muerte, el joven trabajaba en una empresa de alfombras. Su madre, Dolores, había caminado incansablemente buscando a su hijo, que no acostumbraba a ausentarse. Apenas un mes después, el 13 de mayo de 1976, desapareció Samuel Dodd
Stapleton, de 14 años. Era prácticamente un niño, una de las víctimas más jóvenes de Gacy. Nunca regresó de la casa de su hermana en Chicago. Sus padres denunciaron su desaparición a la policía el día siguiente. Un brazalete encontrado entre los objetos de la casa del horror fue el indicio para la familia de que Samuel podía estar entre las víctimas del payaso. Las sospechas se confirmaron el 14 de noviembre de 1979, cuando Sam Stapleton fue identificado gracias a una radiografía anterior de su cabeza que incluía el contorno de su dentadura. Sí, reconocimiento dental. Sí. El 11 de abril del mismo año, también por una radiografía anterior proporcionada por la familia que mostraba sus mandíbulas y dientes, se confirmó la identidad de otra víctima, Randall Wayne Refet, de 15 años. Myrtle Refet, madre de Randall, dijo haber visto por última vez a su hijo la tarde del 14 de mayo de 1976. Se cree que fue uno de los asesinatos dobles cometidos por Gacy, debiendo ser la otra víctima, por aproximación de fechas, Sam Stapleton. Double kill. Sí, pero no era en el LOLcito. No. James Byron Hackinson, de 16 años, fue la última víctima identificada hasta hoy. Se logró en 2017. Ajá, O sea, hay sí, muchas nada. más que yo no puse porque eran 30 y si no vamos a tratar acá Hay un listado, sí, de esto. 15.000 no horas no y lo más además es un atrayente, ¿no? sufrimiento, entonces yo Para todos. reduje. Se logró en 2017 gracias al análisis de ADN. Si bien su madre intentó determinar en 1979 si el cuerpo de su hijo estaba enterrado en la casa del horror, no pudo hacerlo ya que no tenía muestras dentales. Sin embargo, 40 años más tarde, los hermanos de Jimmy, alentados por una sobrina, suministraron a los investigadores su ADN y obtuvieron la confirmación. La última vez que la madre de Jimmy tuvo noticias de su hijo fue el 5 de agosto de 1976, cuando el joven la llamó para avisarle de que había llegado a Chicago. Se cree que Rick Johnston, de 17 años, fue asesinado casi al mismo tiempo que James. Rick vivía en la calle de en la casa de su familia en Bentonville. Estaba a punto de graduarse en el instituto cuando, el 6 de agosto de 1979, su madre lo dejó en la puerta del salón de baile de Aragón para asistir a un concierto. Rick nunca la llamó para que fueran a buscarlo. En enero de 1979, los restos dentales permitieron su identificación también. Las víctimas no identificadas del siniestro payaso fueron enterradas en 1981 bajo lápidas con la inscripción "Somos recordadas". Se cree que Gacy mató a muchos más, ya que llegó a confesar que su primer asesinato lo cometió a los 15 años, pero lamentablemente nunca podremos saber toda la verdad. Pero viste que nunca sabes cuando los asesinos te mienten, te dicen la verdad, como que te dicen una cosa, como después te dicen Robledo otra. Puch. Sí, como Gilla Murano, como todos los asesinos. Sí. A veces les gusta como decir, ay, yo lo hice así y así, y a veces... Sí, no, yo no fui. Vete cómo le agarré el día. Sí, Debe ser por el mercurio retrógrado. sí. El juicio de John Wayne Gacy comenzó el 6 de febrero. John Wayne se llamaba encima. Sí. El personaje de... cosa. Vaya una película. Ah, ¿de qué película? Ah, ¿Del mundo de Wayne? No. John Wayne me parece que es de Clint Eastwood, la película El bueno, el malo y el feo. Puede No, ser. creo que no la conozco. Ampliaremos. Ampliaremos. Es probable. Investigaremos. Confirmaremos esa No data. somos cines. No somos cinéfilos. No somos cines. No somos la industria. Bueno, ¿qué les estaba contando? El juicio. El juicio. Comenzó el 6 de febrero de 1980 en el edificio del Tribunal Penal del Condado de Cook, en Chicago. Los cargos eran por 33 asesinatos y por delitos graves de secuestro agravado, abuso sexual y privación de la libertad de menores. A petición de la defensa, Gacy pasó más de 300 horas del año anterior al juicio con los médicos del Centro Correccional de Menard. El objetivo era realizar una serie de pruebas psicológicas para determinar si era mentalmente competente para ser juzgado. Creo que eso está bastante comprobado. Era un miembro funcional de la sociedad. No, porque obviamente su defensa fue que él estaba loco. Pero... no podía Loco haberse de ganas de ser un payaso. Finalmente, el psiquiatra Hétero forense, el doctor Robert Reifman, ratificó que Gacy era mentalmente apto para ser juzgado y que además era capaz de comprender los cargos en su contra.
A lo largo de las sesiones del juicio se escucharon aproximadamente 100 testimonios entre familiares de las víctimas y familia y amistades del acusado. Gacy había confesado sus crímenes a la policía en 3 ocasiones, pero retiró las confesiones antes del juicio. Las estrategias de la defensa se basaron en el no reconocimiento de la culpabilidad por parte del acusado, alegando que había sufrido reiterados lapsos de locura durante los cuales cometía los asesinatos. Era como Dr. Jekyll y Mr. Más de Hyde. 30 veces. Claro. Más de 30 Era pero aparte como que- John Wayne y Pogo. Qué loco que puedas sacar la confesión, digamos. Sí, como- pero si esto te parece loco, hay algo más loco todavía que intentó hacer la defensa. También intentaron afirmar que las 33 muertes habían sido accidentes y que se habían producido durante juegos eróticos. Claro, o sea, Las es como 33 Las 33 y se cayó fueron sobre el accidentes. cuchillo 7 veces. en la espalda. Se clavó el cuchillo en la Claro, espalda. por a lo casualidad. largo del juicio estos argumentos fueron desarticulados por los fiscales. Qué genio, ¿no? Y sí. Para mí la media hasta podía ser fiscal en ese juicio y ganaba. La media era el La fiscal. medida está en el banquillo de testigos y me obligó a meterme en su boca. Claro. Toda esta Una víctima riña más. viene desde la secundaria, la media y contando. Nadie podía discutir que era poco probable tener 33 lapsos de locura o 33 accidentes eróticos. Por otra Accidentes parte, eróticos. muchos de los testimonios presentados por la fiscalía dieron cuenta de que Gacy había planificado cada detalle, que había aprendido un modo de saumerio. operar y que con el tiempo había perfeccionado su método y técnicas de asesinato desde la captura de sus víctimas hasta el Bastante entierro bien, de los mató a 30 cadáveres. personas y no se dio cuenta nadie. Más de 30. Más de 30 personas y no se ha dado cuenta nadie, o sea... bueno, Y sí. no es inútiles igual la policía, ¿no? Por muchos menos otros asesinos seriales ya lo estaban buscando. Sí, Para mí la fasada que de pero, persona de él... pero yo creo igual que era porque es como muchos asesinos. Primero lo empieza a hacer una vez, o sea, vos pensás, asesinó la primera vez. Pasaron 3 años hasta que volvió a asesinar. O sea, es como que esperaba años de por medio, no es que eran todos seguidos, no es a los Jeffrey Dahmer que a lo último eran 10 seguidos. Entonces es como que para mí, Era para allá 33 se tuvo que apurar al final. Te digo. sí, no, al final, como siempre, llega un punto que ya no pueden controlar los impulsos y se empiezan a ir a la goma. Los ex empleados David Cram y Michelle Rossi fueron 2 testigos claves. Ellos declararon que Gacy les pidió cavar zanjas en el acceso de la casa y en el sótano, y que supervisaba rigurosamente sus tareas para asegurarse de la ubicación de cada una de ellas. Por su parte, los expertos forenses que participaron de la exhumación de los cuerpos y las autopsias aseguraron que la mayoría de las víctimas habían sido estranguladas o asfixiadas, con lo cual se negaba la teoría del accidente. O sea, accidentalmente los estranguló. Accidentalmente dejaron de En respirar. realidad Sí. sí, asfixia autoerótica. Claro. Pero todos, 33, Claro. era re malo en haciendo Claro, o eso. sea, un accidente capaz te pasa una vez y decís, uy, no, nos repasamos, hay que aprender de esto 33 Sí, veces. pero aparte llegar a matarlo, porque, o sea, primero por ese conocimiento, para de ahí a morir. Sí. No tengo mucha experiencia No. en el No, yo asunto. tampoco. Lo leí en un libro. Muy bien. Tremendo. 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 Jeffrey Rignan, ¿se acuerdan el que les conté que Lo había denunciado. lo habías denunciado? También fue un testigo clave que fue convocado por la defensa por el brutal salvajismo del ataque que había sufrido. Afirmaba que Gacy no podía estar cuerdo. En cierto momento, el declarante se rompió durante el relato, perdió el control y comenzó a vomitar. O sea, de lo que le había de recordar ese momento. Sí. Tuvo que ser retirado de la sala. Otro testigo clave fue Robert Donnelly, que fue otro que le había pasado lo mismo que este anterior, quien mientras describía visiblemente conmocionado la terrible noche que pasó en la casa de Gacy, vio como éste le sonreía mientras hablaba. No. El muchacho, lejos de amedrentarse, ¿por qué me hago esto? Pareció tomar fuerza ante esta actitud del acusado y terminó su declaración con firmeza. El 13 de marzo de 1980, un jurado compuesto por 7 hombres y 5 mujeres logró emitir un veredicto en solo 2 horas, culpable con pena de muerte. Gacy lo escuchó sin quebrantarse y cuando se retiró de la sala le guiñó un ojo al guardia mientras sonreía y saludaba con la mano al juez. Hijo de puta. Tras la sentencia, Gacy pidió hablar con sus acusadores para felicitarlos por el buen trabajo realizado. No.
No, Bueno. ¿qué le pasaba? La noche previa a su ejecución, Gacy pidió para su última cena camarones, pollo, patatas fritas y de postre fresas. Para su funeral solicitó que se celebrase una misa y estar vestido con un traje ¿Una azul, misa? camisa blanca y corbata roja, sosteniendo un rosario negro entre sus manos. También le hubiera gustado que los presentes entonaran sus himnos favoritos y ser enterrado junto a la tumba de su padre. Lo mejor que te podemos ofrecer El padre se corría, decía, no, Sí. salí ahí. Saca, es que saca, saca. te mueras. Punto. Sí. Lejos Y de una lo... caja de Y zapatos. mearte la tumba. Claro. Bien. Lejos de lo deseado por John, la madrugada del 10 de mayo de 1994, una multitud reunida fuera de la prisión estatal de Juliet al sur de Chicago, donde Gacy había sido trasladado para su ejecución, gritaba unida repitiendo una sola consigna: culpable. La defunción del detenido ocurrió a la 1 de la madrugada, a los 18 minutos exactos de haber recibido la inyección letal. John Wayne Gacy tenía 52 años, su cuerpo fue trasladado en secreto a un hospital cercano para la autopsia estipulada por la ley. Allí estaba esperándolo la reconocida psiquiatra forense Helen Morrison, quien había entrevistado largas horas a Gacy y que fue autorizada a retirar su cerebro para estudiarlo a fin de identificar posibles razones patológicas o estructurales en la base de sus crímenes. Los resultados de aquella investigación no revelaron ninguna anomalía. Y lo último que dijo antes de morirse fue: nunca sabrán dónde están los otros. Bésame el culo. No. Ay, Dios, lo más triste es que lo Hijo de imaginás porque lo debe haber hecho. Creo que está retratada la escena en la serie de Jeffrey Dahmer. Ah, ¿sí? Mira, no, El no la vi. día no que sé. el día que lo están bautizando a Jeffrey Dahmer, que si viste que si dejas bautizar te perdonan por todo, ese Sí. mismo día que lo bautizaron a Jeffrey ¿Qué Dahmer, trucazo, eh? mataron a Gacy. Según la serie. No chequeé si pasó en la vida real, pero asumo que sí porque la serie está bastante bien en cuanto a la cronología. En 2011, durante la exhibición titulada Multiples The Artwork of John Wayne Gacy, en la Galería de Art Factory de Las Vegas, se subastaron por primera vez varias pinturas y objetos personales del payaso asesino, porque él pintaba en la cárcel. Con la idea benéfica de generar una recompensa para los familiares afectados por sus homicidios. La galería ¿En qué había rías eso? valorado los lienzos al óleo entre $400 y $5,000. What the fuck? Sin embargo, la muestra causó mala impresión pública, Sí. entre otras cosas porque era presentada por un actor que se había disfrazado del payaso No. Pogo. No. O sea, ¿quién hizo ¿Dónde? esto? No, No sé, ¿quién son habló de recursos? ¿Quién? Son Era la gente. Esta gente estúpida, boludo. La media fue. Fue idea de la media. La maldita media. Un recuerdo tétrico para la sociedad por la historia criminal que representaba, la recepción de la obra de Gacy resultó, por supuesto, controvertida. Lo extraño del caso fue que el morbo por el payaso asesino también alcanzó a algunos familiares de las víctimas, que compraron varios lienzos y los quemaron en una especie de hoguera catártica en la ciudad de Naperville, en los suburbios de Chicago. En tanto, el Centro Nacional para Víctimas del Crimen de Estados Unidos emitió un comunicado en el que negaba cualquier participación en la muestra de Las Vegas y pidió al dueño de la galería Que se vaya a la concha que de su desistiera hermana. de exhibir los cuadros de Gacy. En tanto, el Centro de Arte Contemporáneo, que también iba a beneficiarse con lo recaudado, rechazó aceptar dinero de la subasta. Vale, vale. Esto no afectó para nada la carrera artística post-mortem de Gacy. El valor de sus pinturas se elevó después de que los empresarios Joe Road y Wally Notbell compraran algunas de ellas con la intención de entregarlas a los familiares de las víctimas. No. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? ¿Por qué harías eso? Y de hecho, se dice, no estoy segura, de que el cantante de la banda Korn Sí. Sí. compró el traje de payaso y lo tiene expuesto en su casa. Ah, Y hay como gente que tiene cuadros. El chabón se pintaba a sí mismo como payaso. Y de hecho hay un museo de criminología en Estados Unidos que hay cosas también que están ahí Ya iremos. que puedes ir a ver. ya iremos. Es como igual el morito de ver, no sé, como los anteojos de Dahmer, como el traje de este chabón, es como, es muy impresionante. Capaz está el consolador gigante que tenía en el látigo. Capaz, es probable. A mí me La da media. mucha controversia
a mí me da mucha controversia Momificada. porque creo que si a mí me pasara de que mataran a un familiar mío, no sé, me daría mucha bronca y mucho vómito que haya algo, un objeto de la persona que asesinó a mi familiar exhibido, pero al mismo tiempo creo que ese tipo de cosas hacen que nunca nos olvidemos del sorete de persona que fue. Claro. Y no quede impune en el olvido. Porque Eso sí me parece. entonces es como que a mí siempre este tipo de cosas me dan como sentimientos. Es como la serie de Jeffrey Dahmer, que hay gente de la familia de las víctimas está enojada por la serie, pero al mismo tiempo yo creo que la gente tiene que saber que eso pasó y que no tiene que volver a pasar nunca más y que nadie se olvide de estos soretes del orto. Entonces como que me genera sentimientos encontrados. Y de las víctimas, que también está el morbo de quién paga para entrar a un museo de esos o ver esas cosas, que también depende qué se hace con esa plata, si va para las víctimas o para avivar a la policía o lo Para que la sea. víctima no creo. Pero No, y también siempre están los pelotudos, pues yo vi gente en alrededor del mundo después que, por ejemplo, para Halloween hacían cosplay de Jeffrey Dahmer. Y es como, dale, Sí, no me parece. no. no, pero bueno, para eso tenés a Mike Myers. Sí, Que claro, es ficticio. tal Y cual, que es ficticio. tenés un montón de asesinos ficticios. Ah, O mismo he visto Jason Bourne. maquilladores que hacían de la foto de portada de Jeffrey Dahmer de Evan Peters. ¿Peters es? ujú. Y yo lo entiendo desde el lugar artístico de que quieras recrear un personaje de una serie, en este caso, pero al haber sido un personaje real, yo no sé, me cuesta compartir que haga o sea, lo respeto, pero no lo comparto. Me cuesta ahí, como que, bueno. Pero eso nada. ¿Qué tal la historia del Pogo, el payaso? Y no me gustan los payasos. Ahora, Ahora menos. menos. Me quedé con la media yo. Sí, Sí, la la media fue la estrella. Sí. Sí, no, pero sí es un payaso hijo de puta. No me caen bien los payasos, pero bueno. Este menos. Claro, bueno. Bueno, Marcasina, ¿por dónde te podemos encontrar? Me encuentran en el cuadradito rosa como Marcasina. Cristian Frigo. En las fotis me encuentran como Virgo Frigo con doble E en vez de una I. Y después aquí en la Virgo Cueva, virgueando. Mi nombre es Mandy Potter y me encuentran en la red social de las fotis como Mandy Potter Oc y también en la violetita esa que haces vivos. Pero bueno, voy a soplar la velita que volvió. Como que va y viene, tiene inconsistencia. Porque hoy terminó el capítulo. Claro. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Nos vemos el próximo jueves. Besotes. Adiós. Chau, chau. Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Virgo Cueva. Si les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like. Y si no les gustó, recomiéndenlo para que otra persona también se coma el garrón como ustedes.